Hace unos días hice un video sobre el unboxing del Block Clock Mini. Si no lo has visto, te recomiendo que lo veas, lo tienes en la descripción. En este video te mostraré la configuración paso a paso de este reloj, así que no te lo pierdas. Una vez conectas el Block Clock Mini por primera vez, verás un mensaje de agradecimiento y justo después te muestra los pasos para configurar tu reloj, los cuales son: paso número 1, lo primero que debemos hacer es usar nuestro teléfono o laptop para conectarnos a esta red Wi-Fi, la cual es la red interna del Block Clock. Así que voy a escanear este código QR con mi teléfono, presionamos donde dice acceder a esta red y confirmamos el acceso. Ahora nos vamos a las redes del teléfono y podemos ver que efectivamente estamos conectados al Block Clock, pero no tenemos conexión a internet. Paso número 2. El siguiente paso es abrir el navegador web, en este caso del teléfono, ya que estoy conectado al Block Clock desde mi teléfono, y entrar a esta dirección. Una vez aquí debemos conectar el Block Clock a la red Wi-Fi de nuestra casa. Así que buscamos nuestra red en la lista desplegable, colocamos la contraseña y presionamos aquí donde dice conectar. Y listo, ya el reloj está conectado a mi red Wi-Fi. El paso número 3 sería desconectar el teléfono de la red del Block Clock y entrar a esta dirección que es la del Block Clock conectado a mi red, con la cual podría acceder desde cualquier dispositivo conectado a mi Wi-Fi, como por ejemplo mi laptop, teléfono, tablet, etc. Bien, aquí estoy en mi laptop conectado al Block Clock y directamente entramos a la configuración del display. Aquí a la izquierda vemos la información que podemos mostrar en nuestro Block Clock. Y aquí a la derecha vamos a ir agregando los valores que queremos mostrar en el reloj. Por ejemplo, voy a seleccionar el valor de Bitcoin en euros. Y como pueden ver, aquí abajo nos muestra una previsualización de cómo lo veríamos en el Block Clock. Ahora simplemente hacemos clic aquí en este botón azul para agregar el precio del Bitcoin en euros a nuestra lista de reproducción. Y como pueden ver, automáticamente el Block Clock muestra el valor seleccionado. Y así podemos ir agregando la información que queramos, la cual está ordenada por pestañas. Inicialmente vimos la pestaña de información más comúnmente utilizada, pero aquí podemos seleccionar solo información relacionada con fechas, como por ejemplo la fecha local, cuánto tiempo falta para el próximo halving. Tenemos información de la blockchain, como por ejemplo la cantidad de Bitcoin que se encuentra actualmente en circulación. Tenemos información de Clark Moody, como por ejemplo el valor de $1 expresado en satoshis, el precio del Bitcoin en varias monedas, e información estática, como la que encontramos en el unboxing del reloj donde todos los displays mostraban el logo de Bitcoin. La verdad es muchísima información la que podemos mostrar con este reloj. Con estas flechitas podemos cambiar el orden en el cual queremos mostrar la información, y si queremos que el reloj deje de mostrar algún valor, simplemente lo seleccionamos y lo eliminamos haciendo clic sobre este botón naranja que dice Remove. Aquí un poco más abajo podemos seleccionar la frecuencia con que queremos que se actualice la información del Block Clock. Podemos cambiar el color del fondo de negro a blanco. Podemos mostrar o no este pequeño texto descriptivo que aparece con cada valor. Yo prefiero dejarlo para saber lo que estoy viendo. Aquí podemos configurar los LEDs del reloj para que enciendan cada vez que se refresque la información del Block Clock y podemos seleccionar verde, blanco, naranja o rojo. Podemos ajustar el brillo. Aquí podemos cambiar la velocidad de animación, rápido, medio o lento.
Lento realmente es muy lento y rápido casi no se aprecia, así que lo dejaré en medio. Y podemos cambiar la hora de AM/PM a 24 horas, para cuando mostremos la hora local en el reloj. En la pestaña Preferencias podemos asignar una contraseña a nuestro BlockLock. Es muy recomendable ya que cualquier persona conectada a nuestra red Wi-Fi podría realizar cambios en nuestro reloj. Aquí podemos actualizar la zona horaria donde nos encontramos. Aquí podemos asignarle un nombre al reloj. Y aquí nos muestra las direcciones externas a las cuales se conecta el reloj para mostrar la información. En la pestaña Wi-Fi tenemos información de la red a la que estamos conectados. En la pestaña Firmware podemos verificar la versión de nuestro firmware y descargar nuevas versiones. Aquí en Docs tenemos documentación sobre el reloj. Y por último tenemos un enlace directo a la página de CoinKites. Espero que les haya gustado este video. En el próximo video veremos cómo utilizar el BlockLock con la OpenDime y la Coldcard.